El Campo de Asturias hoy se encuentra en Gijón y estamos en el despacho de Montse Morán Abogados. Buenos días, Montse. Buenos días. Vamos a hablar de un tema interesante. Cuando un familiar o un ser cercano fallece, siempre nos surgen muchas dudas e incertidumbres sobre las gestiones y el reparto de la herencia. Para empezar, ¿cómo es de importante hacer testamento? Es lo básico, porque realmente una vez que fallece alguien, lo primero que se consulta es si hay testamento o no. De no haber testamento, habría que hacer una declaración de herederos, y para eso hay que ir a un notario, o si hay disputa entre quién puede ser el heredero, habría que ir al juzgado. Sin embargo, si ya el fallecido deja un testamento hecho, no va a haber disputa alguna. Ya está el reparto de bienes y también va a estar incluso la designación de los herederos. Entonces, a ver, un testamento hoy en día cuesta más o menos realizarlo entre 40 y 60 euros. Yo creo que es un paso necesario, aunque nos dé un poquitín de apuro hacerlo. Cuando nos vemos en esta situación, ¿cuáles son los trámites y gestiones que hay que realizar? Una vez que fallece alguien, ¿te refieres, no? Sí. Bueno, pues entonces lo primero sería consultar si hay testamento o no, lo que os comenté. Para ello, normalmente, la compañía aseguradora del fallecido, si es que hay póliza de decesos, ya te va a facilitar lo que es el certificado de últimas voluntades. Ahí ya te aparece si hay incluso seguros y si hay testamento. ¿Que hay testamento? Te va a constar dónde se hizo ese testamento. Lo primero que hay que hacer es ir a esa notaría. En otras ocasiones la gente lo tiene en casa. Entonces, bueno, es muy sencillo. Una vez que tienes el testamento o no, y haces una declaración de herederos en caso de no haberlo, junto con el certificado de últimas voluntades y el certificado de defunción, que también lo suele facilitar la compañía de seguros, ya es cuando tienes que empezar a moverte por bancos, por impuestos, etcétera. Sacas lo que es un certificado de saldos en las cuentas bancarias del fallecido y luego ya iríamos a presentar los correspondientes impuestos. En el caso de aquí de Asturias serán sucesiones y plusvalía, que muchas veces no se pagan, pero bueno, hay que presentarlos igualmente porque es obligación presentarlos. Aunque luego la liquidación te resulta cero, si no estaríamos en una sanción, podríamos incurrir, en sanción. ¿Qué plazo hay para hacer el reparto de la herencia y para hacer el pago? Mira, pues hay, son dos cosas distintas. Por un lado tenemos el impuesto de sucesiones y la plusvalía, que de plazo tendremos 6 meses desde que se produce el fallecimiento, que podríamos ampliar incluso a 1 año. Hay veces que no es tan sencillo, hay muchos bienes y hay que sacar documentación y demás, con lo cual podemos solicitar que se nos amplíe hasta 1 año, 6 meses más. Sin embargo, para repartir una herencia no hay plazo. Incluso, hoy en día tramitamos herencias de hace 100 años porque pasan de unos a otros, no se adjudican y luego, es un telar, es un poquitín complicado, pero no hay plazo para adjudicar herencias. ¿Qué ocurre cuando el fallecido tiene deudas? Bueno, pues lo que ocurre es que los herederos pueden aceptar o renunciar a la herencia. Si la aceptan, es indiscutible que van a heredar las deudas, con lo cual hay que aceptarla a beneficio de inventario, que se llama. Lo que quiere decir es que únicamente vas a pagar la deuda con el activo que tengas en la herencia, no con tus propios bienes. Si aceptamos de forma simple, sin esto que te acabo de comentar, directamente heredas todo, bienes y deudas, con lo cual mucho ojo, porque hay que enterarse de lo que hay. También puedes renunciar, ¿eh? ¿En Asturias podría ser interesante hacer donaciones en vida? Bueno, pues depende, porque a ver, es el mismo impuesto y la diferencia, es impuesto de sucesiones y donaciones el que grava todo esto. La diferencia está que en Asturias hay un límite, una exención cuando hay un fallecimiento, con lo cual si tú heredas menos de 300.000 euros no pagas impuesto. Pero si haces la donación en vida vas a pagar. Hay bonificación, con lo cual yo siempre recomiendo esperar a que fallezca, si es que es una persona que ya, ya le queda poco tiempo, lo que sea, y ya tributarás como sucesiones que no pagas. ¿Notáis en el despacho la diferencia en el reparto de herencias entre las zonas urbanas y las zonas rurales? Que entiendo que hay fincas, hay otras cosas que repartir. Sí, siempre es más complicado trabajar con la zona rural, que al final te da más vidilla, entonces lo agradeces, porque en la zona urbana al final estamos hablando de cocheras, pisos, locales, y suele estar todo bastante ya en regla. Sin embargo, la zona rural, pues lo típico, hay veces que no hay escrituras incluso de las fincas, hay que pelear y buscar, hablar con unos, hablar con otros, hay que hacer informes periciales para tasar esas fincas. Entonces, sí, es mucho más complejo la zona rural que la zona urbana, eso desde luego. Bueno, Montse, pues muchísimas gracias por esta información, sin duda muy interesante para las personas que nos siguen. Bueno, gracias a vosotras.